Normalmente el parto es eutóxico, es un parto normal. Eutóxico, parto normal, trabajo parto normal. Y distóxico es el antónimo, o sea, lo contrario a un parto eutóxico. Etimológicamente, como les dije, viene de dos palabras, dis y tocos. Dis significa normal, tocos parto, o sea, significa parto anormal o un parto difícil, un parto que no termina bien, ¿no? Acá pueden ver ustedes la sala de partos del Instituto Nacional Materno Perinatal, la Maternidad de Lima. Es un hospital, digamos, dentro es un hospital moderno, que este es el centro obstétrico. La sala de partos son 20 cubículos que están alrededor de todo el edificio, ¿no? En el segundo piso. Vamos a ver que también en la sala de partos vamos a tener el lugar donde se atienden los partos distóxicos. Esta es la sala donde se atienden los partos distóxicos, ¿no? Y está la cervocuna, la celítica y la mesa donde se atiende el parto, que está separada para que la paciente sirve de cama y también de atención del parto. Entonces, vamos a ver en cuanto a la distosia pélvica, también llamado estrechez pélvica o distosia ósea, ¿no? Esto se define como una perturbación del mecanismo normal del parto ocasionada por la reducción de los diámetros pélvicos, ¿no? O una alteración del canal óseo, o también alteración de las partes blandas. O sea, no solamente el canal del parto es parte ósea, sino también partes blandas. Entonces, tenemos que evaluar la parte ósea y la parte blanda que constituyen el canal del parto. Acá podemos ver cómo el feto atraviesa este canal, ¿no? El canal óseo, pero también alrededor hay partes blandas. Vamos a ver que tenemos que conocer un término que es importante, es saber la desproporción cefalopélvica. O sea, es aquel término que se usa cuando no depende tanto de la pelvis, sino también puede ser el aumento del tamaño de la cabeza fetal. O sea, una cabeza, digamos, grande, con un diámetro biparietal mayor de 95 milímetros, que puede ser hasta 100 milímetros, ¿no? Y de repente puede estar asociado a una reducción del tamaño de la pelvis, o de repente la pelvis está normal. Pero cuando uno evalúa a la semana 38 y ve que no hay una proporción entre la cabeza y la pelvis, hablamos de desproporción cefalopélvica. Y para eso nosotros tenemos que saber, en la semana 38, evaluar la compatibilidad cefalopélvica, viendo lo que es el encajamiento de la cabeza fetal. Encajamiento. ¿Qué cosa es el encajamiento de la cabeza? Significa el encajamiento cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, la cabeza fetal. A esta altura se va a medir el diámetro biparietal, que es el diámetro máximo, el diámetro biparietal, a este nivel, y la distancia que existe de este nivel hasta la punta del vértice de la cabeza es 3 centímetros. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que este diámetro biparietal ingrese en el estrecho superior, de tal manera que la distancia que existe entre el estrecho superior de la pelvis y la espina asiática son 5 centímetros, ¿no? Y la distancia que existe entre el vértex y el lugar donde se toma la máxima del diámetro biparietal es 3 centímetros. Eso tiene que tener en cuenta para lo siguiente. Acá podemos ver, entonces, la distancia que existe entre el diámetro, entre la espina asiática y el estrecho superior del pelvis son 5 centímetros. ¿Ven ustedes acá? Y la distancia que existe entre el vértice y el lugar donde se toma el diámetro biparietal son 3 centímetros. Entonces decimos, si la cabeza está en cero, el lugar más amplio del diámetro biparietal estará, más o menos, si está en cero, ya estará a nivel de -3, ¿no? Entonces, de esa manera, ya ha pasado 2 centímetros, ha ingresado el diámetro biparietal del estrecho superior de la pelvis. Ha ingresado 2 centímetros, ¿no? Si la cabeza está en -2, entonces el diámetro biparietal estará, digamos, insinuándose, ¿no? Todavía no ha encajado. Y si la cabeza está en -3, el diámetro biparietal está flotando. Entonces tiene que ver eso como si estuviera regresando la cabeza. Entonces se dice que la cabeza está encajada cuando en los planos de Lee el diámetro biparietal ya ha sobrepasado, el vértice ha sobrepasado -2. -2 porque ya, en ese caso, el diámetro biparietal estaría a este nivel.
Menos 1 estaría a este nivel del diámetro biparietal, y en 0 estaría a este nivel. Entonces, acuérdense que se llama encajamiento de la cabeza fetal cuando el diámetro biparietal ya ingresó a la pelvis a partir de menos 2 para abajo, en los planos del Lee, y está profundamente encajada cuando está a nivel de 0. O sea, menos 2 para abajo ya está encajado. Cuando esté en 0 ya está profundamente encajada. Y este es el lugar donde se toma el diámetro biparietal, que mide 9.5 centímetros como diámetro máximo, ¿no? Esto se ve en las presentaciones cefálicas, ¿no? Y más no en las podálicas, que tiene que ver el diámetro bitrocanterio, pero ahí no se llama encajamiento. Entonces, acuérdense los planos de Lee, estaciones de Lee, y la distancia que existe, ¿no? De menos 2 para abajo ya se llama encajado, ¿no? Porque el diámetro biparietal ya ha ingresado a nivel del esternón superior. Por la distancia que existe de la zona del diámetro biparietal hasta el vértex, que mide 3 centímetros. Bueno, entonces hablamos primeramente de lo que son las disocias del canal blando, o sea, las partes blandas del canal del parto. Esto se va a ver alterado por procesos patológicos, procesos congénitos o tumores, ¿no? Entonces vamos a ver que esto puede ser alterado a nivel del útero, del cuello uterino, de la vagina, de la vulva o del perineo. Vamos a ver que en cualquiera de estas partes pueden haber algunas patologías que pueden impedir el parto y causar una distosia de canal blando. Por ejemplo, pueden haber defectos anatómicos congénitos o adquiridos. Congénitos, por ejemplo, puede ser un útero, digamos, unicorne, bicorne, ¿no? O tabicado, ¿no? O depende, puede haber una atresia del cervix, o una estenosis congénita del cervix, ¿no? O un cuello doble, ¿no? También puede haber problemas congénitos a nivel de la vagina, o una atresia vaginal, o un tabique vaginal longitudinal o transversal, ¿no? O doble vagina. Adquiridos cuando existe, digamos, posterior, por ejemplo, a un legrado, ¿no? Digamos, se produce una adherencia, el útero puede tener bridas, adherencias peritorinas, o puede estar útero rotado, ¿no? Depende por inflamaciones externas, por una peritonitis, el útero puede estar rotado o adherido externamente. También pueden haber amputaciones cervicales, ¿no? De repente esa paciente ha tenido un cáncer de cuello uterino y se le ha hecho una conización y el cuello está amputado, entonces puede dar problemas, ¿no? O de repente al hacer una cauterización, digamos, una electrocauterización o una criocauterización mal hecha, y el cuello puede estar estenosado, que no se dilata. Y el hecho de que puede haber conizaciones amplias, ¿no? Ahí puede haber un cuello conglutinado que no dilata, esos son los cuellos que están, digamos, tratados con cauterizaciones que no dilatan. O puede haber un parto anterior con un desgarro profundo, ¿no? Que puede ocasionar un cuello rígido luego de la sutura, ¿no? Esta paciente también puede, que de repente ha tenido, es una multípara que ha tenido una colporrafía, o sea, un tratamiento de prolapso, un tratamiento de una uretro, cisto, rectocele. Entonces esta paciente no puede dar parto normal porque si no ya ha sido operada, la vagina se ha reducido, entonces va a tener que ser operada. También puede haber estrecheces cicatrizales de la vagina, posteriores, por ejemplo, a un tratamiento de un cáncer de cuello uterino, ¿no? Pueden haber también curas de desgarros profundos de vagina que pueden haber cicatrizado y ocasionado una cicatriz que impide que la vagina se distienda. También pueden haber problemas infecciosos, aparte de los congénitos, pueden haber problemas infecciosos. Por ejemplo, los condilomas acuminados, ¿no? Que son lesiones que son como coliflores que están en el cuello uterino, ¿no? Tienen formaciones exofíticas, ¿no? Extensas, que a veces se pueden ver con el espéculo en todo el cuello uterino y en la vagina y a veces también en el perineo. Esos condilomas causados por papilomavirus, ¿no? Que van a producir estas lesiones exofíticas. Pero también no solamente los condilomas, puede haber también de repente una infección a nivel del cuello uterino que es el herpes genital. El herpes genital es una infección que va a provocar, claro, no va a provocar obstáculos, pero va a ocasionar que si esa paciente da parto normal, puede contaminar el feto y puede producir una corioretinitis herpética, o sea, puede producir ceguera en el feto, ¿no? Entonces, hay por ejemplo, patologías que no permiten el parto vaginal. Por ejemplo, hablamos del HIV, ¿no? Del SIDA,
del herpes, ¿no? Que van a hacer que la paciente no tenga, que no nazca por parto vaginal. Por ejemplo, el HIV, en caso del SIDA, hay un 70% de probabilidades más de contagio al feto por vía vertical que en una cesárea. Entonces se evita el parto vaginal en un problema de SIDA porque hay mayor contagio. Y problemas tumorales, por ejemplo, en el caso de que en el canal de parto existen tumores como miomas, ¿no? Fibromas a nivel cervical. Bueno, ahorita tenemos una paciente, estoy controlando una paciente que tiene un mioma a nivel del cuello uterino que mide 8 centímetros y está cerca en la parte del cuello y no va a permitir que el feto salga, ¿no? Tenemos que programarla por cesárea. La señora tiene 38 semanas y está preparada para la cesárea para esta semana que viene. Entonces los miomas están en la parte inferior. Ahora, pueden haber miomas, por ejemplo, yo operé a una paciente que tiene un mioma del tamaño digamos, de unos 15 centímetros, ¿no? En el fondo uterino, 15, 20 centímetros. Esa señora fue cesareada por otras causas y después del parto se tuvo que, a los 2 o 3 meses, vino y se le sacó el mioma, ¿no? No se debe sacar los miomas durante la cesárea, porque sangran bastante y pueden ocasionar, digamos, una hemorragia mayor de lo normal y la paciente puede fallecer. Otros tumores que pueden causar problemas, los cáncer de cuello uterino. Hay mujeres que ya tienen cáncer infiltrante con invasión de parametrio, que no van a producir dilatación, ¿no? Lo mismo los lipomas a nivel perineal. Una paciente que también tuvimos, que tuvo un lipoma de más o menos unos 12 centímetros, del tamaño de un mango, en la zona del introito vaginal, ¿no? Que impedía la salida del feto, ¿no? También los quistes, por ejemplo, un quiste bartolino, a nivel de la vagina, quistes de bartolino, o un quiste de Garner, ¿no? A nivel vaginal. Estos tumores pueden ser extrínsecos como intrínsecos, ¿no? Este es un resumen de la patología a nivel, digamos, de diferentes partes del canal del parto. Por ejemplo, en el útero ya les explicaba, malformaciones congénitas, malposiciones uterinas, prolapso de útero, tumores, ¿no? Miomas. En el cuello uterino, distosia cervical primaria o secundaria. En la vagina, malformaciones congénitas, cirugía vaginal previa, la copografía, tumores de vagina, quistes. En la vulva puede haber una ginatresia, una atresia de las partes genitales, o un himen patológico, o puede haber varices a nivel vulvar. Hay mujeres que tienen varices enormes, ¿no? Que a veces en el parto pueden estallar, sobre todo las multíparas, ¿no? Edema de vulva también, o desgarros de vulva antiguos. En el perineo también puede haber un perineo rígido, edematoso o con cicatriz previa. Por ejemplo, acá vemos una imagen de una edema de labios inferiores, ¿no? Tenemos el edema de labios genitales. En el caso de que esta paciente, por ejemplo, sufre de una toxemia, de eclampsia, o depende de una inflamación, problema inflamatorio, ¿no? Que va a producir un edema que de repente al momento que nazca el feto, si se hace un episo va a sangrar un montón, ¿no? La episiotomía. Acá vemos los tabiques vaginales. Vemos acá un tabique vaginal longitudinal desde el útero, la vagina, y acá está el tabique. Acá podemos ver, se abre el introito vaginal y vamos a encontrar que la vagina está dividida en dos por medio de un tabique longitudinal, ¿no? O sea, hay un tabique vaginal que si la paciente está, digamos, a tiempo, no está en trabajo de parto, depende si es un tabique delegado, se puede pinzar y seccionar y ligar. Pero generalmente estos tabiques son largos, profundos, hasta el cuello uterino, entonces a veces no permiten. Entonces, si la paciente está embarazada, hay que hacer la cesárea y la corrección de ese tabique será ya en frío, cuando la paciente ya no esté embarazada, ¿no? Acá pueden ver el tabique vaginal con doble cuello, es una malformación congénita con doble útero, ¿no? También tenemos un tumor previo, este es un mioma a nivel del cuello uterino, que impide la salida del feto, un tumor previo. También les he dicho que pueden haber quistes, por ejemplo, acá vemos el quiste bartolino, ¿no? Normalmente en ambos lados de los labios mayores existen dos glándulas, se llama la glándula de Bartolino, que sirven para la secreción de una sustancia lubricante
en el momento del coito, ¿no? Y esas glándulas no se deben palpar. Pero desgraciadamente algunas veces esas glándulas se llenan de moco, se infectan y ese lugar asiento del gonococo y produce un absceso, ¿no? Un absceso que cuando está, digamos, flogótico, lleno de pus, va a producir un dolor intenso y hay que drenarlo. Pero puede pasar que esa proceso inflamatorio pase y se puede quedar como un quiste de Bartolino, ¿no? El tratamiento de esto es, si está en la fase aguda, con un absceso grande, que nosotros hemos encontrado tremendos abscesos, digamos, del tamaño de una naranja, por ejemplo, tenemos que en ese caso, lo único que nos queda es hacer una sección y drenar, una sección del tumor y drenar. En una riñonera, por lo menos se va a llenar todo, ¿no? Entonces, ese lugar donde se ha debridado, poner un dren, ¿no? Y esperar que se vacíe todo para después hacer el tratamiento. Otro tratamiento, en caso de que no esté tan inflamado, es hacer la marsupialización. O sea, hacer un corte en cruz y cada segmento, digamos, de lo que se ha cortado, se puede suturar, como si fuera un pañuelo, se sutura, digamos, en sentido inverso y queda una boca, o sea, generando un orificio por donde va a drenar en el caso de que se vuelva a llenar, hacemos un conducto, y eso se llama marsupialización. Pero generalmente son los dos primeros procedimientos de la debridación y la marsupialización no dan efecto. El tratamiento definitivo es hacer la extirpación del quiste. Se hace el corte y se incide la piel y luego se hace un plano de clivaje y se saca toda la cápsula como si fuera un huevo y todo sale enterito y luego se cierra y eso se llama la extirpación del quiste. Pero eso se tiene que hacer en condiciones no inflamatorias porque si no lo único que van a lograr es reventar y contaminar todo. Cuando ya el quiste de Bartolino está frío, ya ha pasado el proceso infeccioso por el antibiótico, todo, entonces se puede hacer la extirpación del quiste, no en la fase aguda que es el absceso. Acá pueden ver un cuello uterino, ¿no? Donde se hace una colposcopía y van a ver estas lesiones herpéticas. Si ustedes hacen una colposcopía y ven ahí una lesión aceta blanca con unas imágenes vesiculares en el cuello uterino, este es un herpes genital. Entonces esa paciente, no, claro, ella puede dar parto normal, pero lo que va a ocasionar es que el feto se contamine. Entonces, no es recomendable que una paciente con herpes dé parto vaginal porque va a ocasionar un contagio al feto. Ya les dije que puede provocar una ceguera, ¿no? Una coriorratitis herpética, entonces está contraindicado el parto vaginal. No es algo que ocupe lugar, pero por eso hay que revisar, hay que examinar a la paciente, ¿no? Siempre, toda paciente gestante debe tener un Papa Nicolau al comienzo del embarazo y un examen del cuello uterino, ¿no? Para ver cómo está su cuello. Bueno, ya hemos visto la parte blanda, ahora vamos a ver la parte ósea, ¿no? Generalmente se ve una alteración en las dimensiones del canal del parto, de la pelvis, ¿no? La forma y la inclinación. O sea, no siempre es que está reducido el diámetro de la pelvis, sino también puede ser una pelvis que sea asimétrica, ¿no? O una pelvis, digamos, con alteraciones en su forma. Pues bueno, dentro de la pelvis simétrica, que tienen dimensiones reducidas, tenemos que la estenosis del estrecho superior está en 35%, el estrecho medio 60% y el estrecho inferior 3 a 5%. Entonces, mayormente las estrecheces son del estrecho medio y superior, ¿no? También puede haber una estenosis mixtas, ¿no? Ahora, la pelvis asimétrica es aquella paciente, por ejemplo, que tiene posterior a una malformación congénita o depende de una fractura de cadera, ha cicatrizado mal la cadera, entonces tiene forma, digamos, eh, es una forma anormal la cadera, ¿no? Que puede, digamos, en algunos casos, de repente puede permitir el paso del feto, pero mayormente no. Estas pacientes van a llegar al consultorio con claudicación, con deviación de columna. Muchas de ellas han tenido ya antecedentes de luxación congénita de cadera o otros antecedentes, como vamos a ver. Entonces es una pelvis asimétrica, ¿no? Realmente está, digamos, la comunidad de coxalgia. Pueden ver, de repente, puede ser un caso
de un mal de poto o de una luxación congénita de cadera temprana edad, o puede ser de una escoliosis lumbar, ¿no? Entonces la pelvis se pone asimétrica, no es tan normal. Vamos a ver que desde el punto de vista funcional, el canal del parto se va a dividir en tres tipos de pelvis. Una pelvis anillada, en donde el estrecho superior es más contraído que el estrecho inferior. La pelvis canaliculada, en donde todos los diámetros están reducidos, en forma uniforme. Y la pelvis infundibiliforme es aquella que tiene forma de un embudo, estrecho superior adecuado y estrecho inferior contraído. Entonces, esos tres tipos de pelvis nosotros vamos a encontrar desde el punto de vista funcional. Y hubo un doctor Caldwell y Molloy que hizo una clasificación del pelvis según la forma, ¿no? en el ser humano, y encontró que había cuatro tipos de pelvis, ¿no? La pelvis ginecoide, que es la típica de la mujer, ¿no? La pelvis antropoide, androide y platypeloide. Entonces, mayormente que existen las mujeres son las ginecoides, ¿no? Pero pueden haber la pelvis antropoide, que se caracteriza porque es una pelvis ovalada, y el estrecho estrecho superior predomina el estrecho anteroposterior, ¿no? Pero se puede considerar una pelvis como algo ovalado, ¿no? Ven ustedes acá el estrecho medio, ¿no? A esta altura. Y la pelvis androide, que es típica del varón, que tiene forma de un escudo, en donde el diámetro mayor transverso está en la parte posterior, ¿no? Y la pelvis platypeloide es aquella pelvis achatada en sentido anteroposterior, que predomina el diámetro transverso en relación al diámetro anteroposterior. Esta pelvis platypeloide generalmente se encuentra en la raza negra. Aquellas pacientes, por ejemplo, de raza negra que son caderonas, ¿no? Pero van a tener, a pesar de que tengan unas caderas amplias, tienen la pelvis achatada. Entonces tienen la pelvis platypeloide, ¿no? Muchas de ellas, cuando llega una paciente, por ejemplo, de raza negra al hospital, hay que sospechar de dos cosas. O tiene una mala pelvis, o de repente va a sufrir de hipertensión arterial, ¿no? De hipertensión, ¿no? Entonces acuérdense que esa pelvis da un estrecho anteroposterior reducido. Este es lo mismo, los cuatro tipos de pelvis que hemos visto, la pelvis platypeloide, ensanchada en sentido transversal, la pelvis ginecoide normal, la pelvis androide con forma de un escudo, ¿no? Donde ven que predomina el diámetro transverso en la parte posterior y el diámetro antropoide, la pelvis antropoide que está, el diámetro transverso está prácticamente en la mitad, ¿no? Ahora, vamos a ver que si nosotros mezclamos la clasificación funcional con el biotipo de la pelvis, ¿no? Vamos a ver que mayormente predomina el 60% la pelvis plana, la pelvis plana, ¿no? O sea, aquella pelvis platypeloide, ¿no? Que puede ser congénita o puede ser secundaria a un raquitismo, ¿no? Y también tenemos la pelvis infundibiliforme, la pelvis antropoide, ¿no? Que también puede ser secundaria a una lesión congénita de cadera, o una lesión congénita de cadera, perdón, o puede ser digamos, digamos, algo que haya nacido la paciente de forma congénita normal, ¿no? Entonces, esta es la pelvis estrechada transversalmente. Es la pelvis infundibiliforme en forma de un embudo, 25%, ¿no? Entonces, en cuanto a la desproporción de la pelvis, por un momento, antes de eso vamos a ver. Los tipos de pelvis que pueden, digamos, causar problemas, que van a permitir el parto vaginal, son la pelvis ginecoide y antropoide, a veces, ¿no? La pelvis androide y la platypeloide dan problemas de asfixia pélvica en la mayoría de los casos. Pero una pelvis ginecoide o una antropoide podría dar chance para parto vaginal. Entonces, acá vamos a ver qué cosa es la desproporción cefalopélvica, ¿no?
la desproporción cefalopélvica generalmente ocurre en uno de 250 partos, ¿no? O sea, de 250 partos hay una mujer que va a tener este problema. Y esto se debe al peso del feto o al tamaño cefálico mayor del usuario, ¿no? Y hablamos ya de macrosomía. En el Perú, macrosomía fetal es un feto que pesa más de 4 kilos. En los libros americanos dicen 4 kilos y medio porque los americanos son más grandotes, ¿no? Y la talla de la mujer también es más alta. La talla en la mujer peruana, una mujer de talla baja es menor de 1,45 m. En Estados Unidos es talla baja 1,55 m. Ahora, eso podríamos por los rasgos fenotípicos, ¿no? del peruano. También pueden haber, aparte de la macrosomía fetal, puede ser que sea un feto de cuerpo normal, pero tenga hidrocefalia, ¿no? Porque una cabeza grande por acumulación de líquido amniótico por dilatación de los ventrículos laterales o de corto ventrículo, ¿no? Bueno, el diagnóstico generalmente es retrospectivo, o sea, este diagnóstico se hace en el momento del parto, muchas veces. Pues hay que tratar de hacer un buen control prenatal para ir viendo cómo está la progresión del crecimiento del feto durante el embarazo y ver ahí cómo está la evaluación de la cabeza, si tiene hidrocefalia, tiene dilatación del corto ventrículo, ¿no? A un problema que se detecte a tiempo. Ya les he dicho ya, los tipos de pelvis, la pelvis ginecoide y antropoide tienen buen pronóstico. De acá. Puede permitir de repente el parto normal, la ginecoide y antropoide. Más la pelvis androide y la patipeloide dan mayormente distocias. Eso es lo que les dije antes, sobre el tipo de pelvis, ¿no? Ahora, las deformaciones pélvicas ya son relativas a problemas, digamos, de algunos problemas que pueden haber en la niñez de la paciente o congénitamente puede haber tenido un problema, como vamos a ver más adelante en la historia clínica. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, sospechamos que esta paciente no está yendo bien en el trabajo de parto, ¿no? Y puede tener un problema, digamos, de la pelvis, ¿no? Una desproporción cefalopélvica. Primeramente, vamos a encontrar que la presentación está alta y móvil. O sea, una cabeza alta, pues, ¿no? -3, -4, ¿no? Alta. O sea, cuando uno introduce, hace el examen clínico, vamos a ver que la cabeza se regresa, ¿no? No encajado. Entonces uno dice, acá pasa algo, ¿no? No está, la cabeza no ha descendido, algo está pasando, ¿no? O de repente la cabeza no se ha flexionado adecuadamente, hay una deflexión, está sinclítica o es una cabeza grande, o de repente tiene la pelvis mala, ¿no? Entonces, en ese caso se debe sospechar de una estenosis pélvica. También en caso de anomalías de la situación o presentación, por ejemplo, si el feto está en podálico o transverso, porque puede ser que la pelvis sea mala, ¿no? También cuando hay difusión uterina. A veces, normalmente, la paciente ingresa a sala de partos al hospital con una buena dinámica, 3 en 10. Está dilatando bien y de repente, pues, encuentra un obstáculo, hace una taquicistolia y después de que pasa un tiempo, el útero se agota. Ya no se contrae porque encuentra un obstáculo. Entonces, hace un trabajo de parto prolongado, hace una anomalía en la dilatación, no dilata. Entonces, hay que pensar, en estos casos, pueden haber un obstáculo a nivel de la pelvis que está provocando esta difusión uterina, ¿no? Una taquicistolia o un problema, digamos, a nivel del motor del útero, ¿no? Que provoca una anomalía en la dilatación, no dilata la paciente. Entonces, entra en trabajo de parto prolongado, fase activa prolongada. O de repente, hace que la paciente está, pues, con contracciones fuertes y lo único que está dilatando el cuello uterino es la bolsa amniótica. Y de repente, en un buen momento, la bolsa amniótica, por la fuerza intraamniótica y no baja la cabeza, se rompe la bolsa. Se rompe la bolsa y estalla prácticamente y sale el líquido amniótico expulsado en forma brusca y puede provocar, digamos, un prolapso de cordón. Se sale el cordón umbilical, porque como la cabeza está alta, entonces el cordón se puede salir antes que la cabeza, ¿no? Un prolapso de cordón o si el feto está, digamos, en mala posición, en cabeza puede haber un prolapso del brazo. Se sale la mano, ¿no? El brazo. O de repente, si las contracciones son demasiado fuertes porque el útero está contrayéndose con un ataque sistolia, puede haber un riesgo de rotura uterina. O sea, lo que nosotros llamamos la inminencia de rotura uterina, ¿no? En estos casos vamos a encontrar los signos de Bandel, Frommel y Pinar.
El signo de Bandel es cuando se forma un anillo a nivel del cemento, que me está sugiriendo que el útero se está contrayendo en forma anormal y que hay riesgo de rotura. Lo mismo el signo de Frommel es cuando puedo palpar los ligamentos redondos, ¿no? Y el signo de Pinar es cuando hay un sangrado a nivel vaginal, ¿no? De color oscuro, que me está indicando que ya está iniciándose la rotura uterina, ¿no? Ahora, si uno no se da cuenta y de repente el feto nace a empujones, porque la cabeza del feto digamos, los parietales se pueden cabalgar, o sea, la cabeza no es dura, se puede cabalgar y el feto puede nacer con la cabeza todo deforme, turricéfalo, ¿no? Y lo pueden sacar, pues, digamos, a empujones, como se llama la manera de Christeller. Y a veces nacen los fetos, ¿no? Fetos grandes, de repente nacen con problemas de hombros, hacen distosia de hombros, se fractura la clavícula, ¿no? Hacen un trauma obstétrico, ¿no? Se fractura la clavícula, pero después del parto la señora pasa unos días y dice, doctor, ¿sabe qué? Cuando orino me sale la orina por la vagina, o de repente hace deposiciones por la vagina. Entonces se ha producido fístulas, ¿por qué? Porque en el momento que ha estado la cabeza golpeando contra la pelvis se ha lesionado la vejiga. Entonces se ha producido una fístula vésico-vaginal, ¿no? o recto vaginal. Lo mismo, si ocurre un RPM durante bastante tiempo y no nace el feto y están examinando a cada rato, puede producir una coriamnionitis y una infección intraparto, ¿no? Una endometritis postparto. Y todo esto puede ocasionar una morbimortalidad materno-fetal, porque no solamente puede morir el feto, puede morir también la mamá por rotura uterina, ¿no? Han habido casos en la sierra que han muerto porque no han sido bien atendidas, los dos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Cuando ustedes están en sus salud, en la semana 38, deben hacer el diagnóstico de proporción cefalopélvica, de proporción, o sea, evaluar la compatibilidad cefalopelviana. Entonces, dice acá, la estrechez pélvica debe evaluarse en relación al feto para establecer la incompatibilidad o desproporción cefalopélvica. Esa valoración principalmente es clínica, un 99%. Antiguamente se usaba la radiología, ¿no? Hacían exámenes de radiopolimetría, hacían rayos X para ver cómo está la cadera, medir los diámetros, pero ya no se usa ya. Encima que irradia el feto ya no se usa. Entonces, cuando uno tiene duda, digamos, de que la pelvis de repente está en el límite, porque hay el término que han acuñado algunos residentes, ¿no? Ginecólogos, dice pelvis límite, que no existe en los libros, ¿no? Una pelvis límite es cuando tú no sabes en realidad si de repente puede o no salir el feto. Entonces haces la famosa prueba del trabajo de parto. O sea, la paciente ingresa al hospital, ¿no? Y se le da chance para parto vaginal que avance la dilatación un periodo de tiempo, ¿no? Y para ver si sale o no sale, ¿no? Vamos a ver qué cosa es una prueba de trabajo de parto. Pero basta y sobra una buena valoración clínica para hablar de desproporción cefalopelviana. Actualmente, un ginecólogo bien entrenado basta con su valoración clínica para hablar si hay una desproporción cefalopelviana. Ya saben, ustedes tienen que buscar el encajamiento de la cabeza. Si la cabeza está encajada, si la cabeza está, digamos, bien flexionada, ¿no? Está sinclítica, está evolucionando bien la dilatación. Entonces hablan de que está el parto vaginal, el parto por vía vaginal está yendo bien. Pero si yo encuentro una cabeza alta, una cabeza que no encaja, entonces no voy a estar, pues, sobre todo en las primigestas, no voy a estar insistiendo, ¿no? Como si fuera una apuesta, a ver si sale o no sale, no. Acuérdense que fuera su familiar. Y de repente cuando ustedes quieren operar, ya el feto está en sufrimiento fetal agudo y depende de nace muerto. Entonces, para hacer una buena historia clínica, la valoración clínica se tiene que hacer durante el embarazo, desde el embarazo. En la historia clínica, ustedes deben preguntar primeramente los antecedentes generales que tiene la paciente. Por ejemplo, ¿esa paciente ha recibido una buena alimentación o de repente ha tenido raquitismo, ¿no? Tiene alteraciones óseas, ¿no? Si esa niña, por ejemplo, ha caminado
tardíamente, depende por un problema de tipo hipofisiario, ¿no? Tipo hormonal, o si ha nacido con una luxación congénita de cadera, ¿no? De repente, a la hora que ha nacido, le han hecho la manera de Ortolani y tenía digamos, la cabeza del fémur fuera ¿no? del acetábulo, y de repente no ha recibido pues el tratamiento adecuado y no se ha hecho el tratamiento, entonces no, al final ha quedado, digamos, con la cadera fuera, ¿no? Y ha hecho un problema posterior ya de pelvis asimétrica con la columna desviada, ¿no? También hay que ver cómo han sido los antecedentes ginecostáticos, ¿no? En la paciente. Por ejemplo, si ha tenido una menarquia tardía, ¿no? Aquellas mujeres que han tenido menarquia tardía pueden tener una hipoplasia genital, ¿no? Con mujeres que han tenido regla, por ejemplo, a los 15, 16 años. O también puede ser, hay que preguntar si ha habido problemas en los partos anteriores. Señora, ¿cómo han sido sus partos anteriores? Doctor, sabe que ha tenido dos partos y a empujones y un bebé se ha muerto y el otro ha nacido con fracturas, digamos, de clavícula o de repente ha tenido problemas en la cabeza, asfixia. Entonces, en ese caso ya pues, no va a existir un parto normal. El problema hay que volver la peli, depende si tiene problemas de la peli. O de repente, o tiene fetos grandes, ¿no? Hay familias que tienen fetos macrosómicos de familia, ¿no? Todos han nacido grandes, ¿no? Como también hay familias que tienen todos sus hijos son pequeños, ¿no? Y la macrosomía fetal está en relación con la diabetes. Hay familias que son diabéticas, la mamá, el abuelo, todos son diabéticos y la paciente también es diabética o hace una diabetes gestacional, ocasionando una macrosomía fetal. También hay que investigar antecedentes patológicos en el paciente, por ejemplo, la polio, ¿no? O de repente ha tenido un traumatismo de cadera, depende de un accidente automovilístico, una fractura, ¿no? Y ha cicatrizado mal la cadera, ¿no? O ha tenido un mal de POT, de repente una tuberculosis, ¿no? Que ha afectado, digamos, la pelvis o la columna. Hay que hacer un examen, aparte de los antecedentes, hay que examinarle al paciente, hacerle ver cómo está su columna, si tiene estigma de raquitismo, cuánto tiene de talla. Si una paciente tiene una talla menos de 1,45 m, hay que investigar. Si no todas tienen alteración en la pelvis, pero una buena cantidad de pacientes que tienen talla baja pueden estar asociados a problemas pélvicos. Hay que ver si tiene desviación de la columna, una lordosis o una escoliosis, ¿no? ¿Cómo camina? Desde el momento que ingresa la paciente al consultorio, ver si tiene claudicación de uno de los miembros, ¿no? Si tiene diferencias de longitud de los miembros inferiores, ¿no? O si tiene, depende, atrofia muscular en uno de las piernas, ¿no? De las extremidades inferiores. Y a la semana 38, jóvenes, se tiene que hacer la pelimetría interna. Interna ahora, porque antiguamente existe la pelimetría externa, que se hacía con unos aparatos, ¿no? Y se medía el diámetro de Bog-de-Log, el rombo de Michaelis, el diámetro de vitrocanterio. Bueno, que eso no sirve en realidad. Lo que interesa es la pelimetría interna, en la semana 38 y en el momento del parto, ¿no? ¿Qué signo de sospecha encuentro que me indican que no está yendo bien, no tiene buena pelvis? Cuando el abdomen es demasiado péndulo, un abdomen en punta, como dicen, ¿no? Esta señora tiene el abdomen en punta, o sea, el feto no encaja. Porque normalmente la primigesta cuando llega a la semana 38 dice, doctor, mi barriga me ha bajado. Eso es normal. El abdomen desciende porque ya se ha encajado más o menos una semana, 2 semanas antes del parto. Pero aquella paciente que no encaja, el abdomen va a estar en punta, en péndulo, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes que tienen problemas. Bueno, también, si uno sospecha cuando tiene la penetración anormal, por ejemplo, una paciente que está con feto en podal y contraverso, es una causa que pueda, digamos, eso puede ser debido a una estrecha pélvica o una prestación alta y móvil. Hago el tacto, la cabeza se regresa, no está alta, está flotando, ¿no? O de repente ha roto bolsas sin que la cabeza esté encajada, ¿no? O que si el trabajo de parto se está prolongando, el útero ya se ha agotado y no hay, la dilatación está estacionaria, ¿no? Y hay una actividad uterina irregular, ¿no? En este caso son signos de sospecha que hay que investigar, que de repente no hay una buena compatibilidad petopélica o una distosia canal. Entonces,
Vemos acá que la exploración del diámetro medio y de salida debe hacerse precozmente antes del parto, ¿no? O sea, este diámetro medio y de salida debe evaluarse precozmente, ¿no? Entonces acá, esta figura me está indicando para ver los límites del estrecho superior. Pues esta es la imagen que ustedes normalmente conocen como el promontorio. Ya en una clase que han recibido sobre pelvis ósea, los primeros días del curso, van a ver ustedes este ángulo que forma la quinta vértebra lumbar con la primera sacra, se llama promontorio, y van a ver acá el pubis, y el pubis van a ver un estrecho promonto suprapúbico, o sea, promonto suprapúbico, que es el conjugado verdadero. Hay otro que es el promonto retropúbico, conjugado obstétrico, y el conjugado diagonal promonto subpúbico, que es el que mide 12 centímetros. El verdadero mide 11 y el obstétrico mide 10.5. ¿No? Entonces, ¿cómo se va a valorar clínicamente en el tracto vaginal? Esto es lo que deben de ver. ¿Cómo yo veo si el estrecho superior está alterado? Primeramente, dice, la palpación del promontorio del sacro afirma una desproporción cefalopélvica. Si yo palpo el promontorio fácilmente, a una distancia, digamos, de 11 centímetros, ya, eso es estrecho. La palpación de las líneas inominadas en toda su extensión. O sea, acá, estas se llaman las líneas inominadas acá. Si yo palpo el promontorio de las líneas inominadas en toda la extensión, también está indicándome que es una pelvis estrecha, porque solamente se deben palpar en su tercio inicial nomás. Pero si yo puedo delinear toda la línea inominada desde el pubis hasta el sacro, entonces eso me indica alteración del estrecho superior. Estrecho medio. Ustedes saben que el diámetro medio debe medir 10 centímetros, pero si yo palpo simultáneamente ambas espinas ciáticas entre el dedo índice y medio del examinador, entonces voy a sospechar que esa distancia es menos de 10 centímetros y confirmo la desproporción cefalopélvica. Lo mismo, tengo que evaluar la concavidad del sacro. ¿Ven ustedes acá el sacro? Este es el sacro. Normalmente es cóncavo, pero puede haber una exostosis entre S2 y S3. Acá puede haber una exostosis, ¿no? Un ángulo, lo que se llama el sacro angulado. Entonces la cabeza puede descender hasta ese lugar y se queda ahí, ¿no? Entonces ¿no? Hay que ver la concavidad del sacro, ¿no? Que no debe ser ni muy convexo, ¿no? Ni muy cóncavo, ¿no? Ni muy convexo porque no avanza, ni muy cóncavo porque detiene su marcha. Y acuérdense del sacro angulado, una exostosis a nivel de S2, S3. Y el estrecho inferior, tenemos que buscar la movilidad del coxis. El coxis normalmente tiene movilidad en caso de una paciente normal, pero si esa paciente, por ejemplo, ha tenido una caída y ha tenido fractura del coxis, ese coxis ya se ha soltado, ¿no? Ya no se mueve, ya no luxa. Entonces, la movilidad del coxis puede aumentar 2 centímetros necesarios para su desprendimiento, ¿no? Y para el estrecho inferior hay que hacer la maniobra del puño, o sea, ver el ángulo subpúbico, introducir el puño en las ramas isquiopubianas, ¿no? Y de esa manera, ese estrecho debe medir más de 8 centímetros, ¿no? Si es menor, bueno, acá dice menor de 9.5, pero normalmente el puño es 8 centímetros, ¿no? Si es menor de 8 centímetros y el ángulo subpúbico menor de 90 grados, afirma una desproporción cefalopélvica. Entonces, este es un resumen de lo que estamos viendo, de lo que sospechamos clínicamente. Estenosis del estrecho superior, con el conjugado diagonal es menor de 11.5, valor normal 12 centímetros. Estrecho medio, cuando las espinas estéticas son prominentes, las paredes laterales son convergentes, o sea, es una apéndice en embudo, ¿no? Cuando hay una escotadura sacroestática estrecha, ¿no? O hay una alteración en la concavidad del sacro. Y el estrecho inferior es un diámetro biisquiático menos de 8 centímetros, ¿no? O el ángulo subpúbico menor de 90 grados, ¿no? Agudo. Entonces, esto es lo que sospechar clínicamente, de que, la apéndice está estrecha, ¿no? Acuérdense de esto, o sea, el estrecho superior, medio inferior. Si nosotros encontramos esto, sospechar ya que hay una estrechez pélvica, ¿no? Ahora, ¿por qué el conjugado diagonal debe ser, digamos, normalmente 2 centímetros o
o digamos mayor de 11, bueno, es normalmente de 12 centímetros. ¿Por qué? Porque el conjugado obstétrico mide normalmente 10.5. Si yo encuentro, por ejemplo, un conjugado diagonal de 11 centímetros, le resto 1.5, que es el conjugado obstétrico, me va a salir 9.5. Y el diámetro biparital del feto mide también 9.5. Y ya no hay lugar a la parte blanda. Entonces, ya un conjugado de un diagonal menos de, digamos, de 11 centímetros, ya es estrechez pélvica. 11.5 puede llamarse pelvis límite, ¿no? Normalmente es 12 lo normal. Ahora, hay unas maniobras especiales para verificar si hay o no, si el feto ha encajado o no, o hay un problema de incompatibilidad cefalopelviana. Tenemos que existe la quinta maniobra mensurada de Pinar, ¿no? Y la maniobra de Hill y Müller. Estas son dos maniobras. Ustedes saben que hay en las cuatro maniobras de Leopold, ¿no? Para ver la actitud fetal, para ver la situación, la posición y la presentación. Pero esta es la quinta maniobra mensurada de Pinar, que es para ver si hay compatibilidad feto-pélvica. ¿En qué consiste esto, no? Si nosotros realizamos correctamente esta maniobra, me puede indicar ya que la paciente debe pasar a cesárea, ¿no? Evalúa el grado de compatibilidad entre la cabeza fetal y el estrecho superior de la pelvis, ¿no? Y solamente se aplica en casos de hipertensión cefálica. Entonces, ¿qué va a explorar? Primeramente, si la cabeza ingresa o no al canal del parto, o tiene dificultad o imposibilidad de hacerlo. Si la cabeza sobresale a la hora que uno empuja del fondo uterino, sobresale al borde superior del pubis, entonces me indica que hay incompatibilidad. ¿Qué significa esto? Nosotros ponemos una mano, la mano izquierda, encima del pubis. Y con la otra mano tratamos de empujar la cabeza dentro del canal del parto, ¿no? Entonces, esto sería lo normal, pues, ¿no? O sea, el feto ingresa, acá tenemos el diámetro por monto, el conjugado obstétrico, ¿no? Acá ven ustedes, normal, y la cabeza ingresa normalmente, no hay problema. O sea que vemos que la cabeza se introduce, no hay problema. En estos casos, bueno, ya los demás casos, este es un caso límite, vean acá, en este caso se queda detenido y acá peor está sobre el pubis. Entonces la cabeza uno puede palparlo sobre el pubis o no ingresa, se queda retenido ahí, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que en estos casos hay una desproporción cefalopélvica o un caso de una pelvis límite, ¿no? Entonces si yo empujo la cabeza fetal para que ingrese y no ingresa y digamos sobresale sobre el pubis, entonces me indica que esta paciente no va a tener buen parto, no tiene, digamos, una compatibilidad cefalopelviana y es mejor terminar por cesárea. Esa es la quinta manera de mensurar pinal que se hace con dos manos, ¿no? Una de ellas que se pone sobre el pubis y la otra tratando de empujar y para ver si la cabeza ingresa o sobresale sobre el pubis. En este caso es normal. Y la otra es acá ven ustedes, este es un normal, la palpación mensural pinal, este es lo normal, la cabeza ingresa normal, fíjense acá no sobresale nada, este sería un caso límite en donde demora en ingresar, ¿no? Y acá en estos casos sobresale o no pasa el pubis. En estos casos ya hablamos de incompatibilidad. O sea, la cabeza está sobre el pubis, ¿no? Acá. Entonces, hablamos de una incompatibilidad moderada o absoluta. Moderada o absoluta. En este caso puede ser leve, depende de los parietales que pueden montarse y la cabeza pueda amoldarse, se llama amoldarse la cabeza y de repente puede salir, ¿no? Y el tacto vaginal impresor o maniobra mensuradora de Müller, ¿no? Tacto impresor de Müller, ¿no? Así mejor llámense, tacto impresor de Müller. Eso es también lo mismo, pero en vez de poner las dos manos encima del pubis y empujando, si no se introduce una mano dentro del canal vaginal tratando de tocar la cabeza. Entonces nosotros hacemos la misma maniobra de empujar la cabeza hacia el canal del parto y vamos a ver si desciende o no desciende. Entonces, esto establece definitivamente el diagnóstico y tratamiento. Los dedos identifican la estructura interparietal y perciben la proporción parieto. O sea, el parietal debe estar en el centro, ¿no?
Es para, sobre todo para ver si la cabeza está sinclítica, ¿no? Y si ingresa y si baja la cabeza dentro de la pelvis. Entonces, el tacto vaginal imperceptible es mediante un tacto vaginal y con la cabeza pueden empujar de acá de la cabeza fetal o si no del fondo uterino. Bueno, acá estamos viendo una imagen en donde para ver la perimetría interna. Eso es lo que deben hacer todos ustedes. Acá bueno, es la mano izquierda, debería ser la mano derecha, bueno, figura inversa. Tenemos acá, en este caso el examinador está palpando el promontorio y está viendo de la distancia que existe desde la punta del dedo medio hasta, hasta la parte del promontorio, ¿no? Perdón, acá, del dedo medio hasta la base, hasta el pubis, ¿no? Esta distancia debe de ser 12 centímetros. Si ustedes se miden todos, algunos tienen la mano más grande, las chicas tendrán la mano más chica, pero todos debemos de tener una distancia desde el promontorio hasta donde, y marcamos acá y medimos cuántos centímetros tenemos. Y si tiene 12 centímetros, normal. Pero si vemos que este cojo diagonal tiene 11 o menos, ya decimos que es estrechez pélvica. Entonces, debemos hacer el tacto vaginal a toda paciente y tratar de, digamos, cuando ustedes llegan al internado, tratar de practicar esto. Practicar el tacto vaginal tratando de palpar el promontorio. Algunas pacientes tienen el promontorio bien lejos que no van a llegar, pero algunas tienen el promontorio cerquita, ¿no? Pero tienen que hacerse la medición, según el tamaño de la mano que tengan, pues, ¿no? Hay que ver hasta dónde llegan. Tienen que medir esto. Entonces, ustedes hacen el tacto, ponen su dedo y a ver, mídeme cuánto mide de acá, de la punta del dedo medio hasta la zona donde he marcado en la parte inferior del pubis. ¿Cuánto mide? Este es el tacto inversor de Müller, como de hecho se palpa, si la cabeza desciende o no, pueden ingresar, empujar la cabeza de la parte superior del pubis, o si no, empujar del fondo del feto, o sea, puede caer del fondo uterino, ¿no? Para que ingrese. En este caso está ingresando normalmente, vemos acá, el feto ya está en una altura de penetración bastante baja, ¿no? Entonces, ¿en qué caso yo debo hacer la cefalopelimetría, o sea, la medición de que si hay una compatibilidad fetopélvica? Primeramente, cuando hay una cesárea anterior por desproporción cefalopelviana. Muchas veces, acuérdense que la cesárea se hace por gusto. A una paciente, por ejemplo, le dice, señora, usted se estrecha, o su bebé está muy grande. Y le hacen cesárea y el bebito nace con 3 kilos y no se estrecha, sino que en unas clínicas lo superan así, pues, ¿no? Y la paciente no va a estar en ese momento buscando otra opinión. Bueno, entonces, si me llega en el hospital una paciente, me dice, doctor, a mí me han hecho una cesárea porque no he podido dar parto porque me dicen que he tenido desproporción cefalopélvica, soy estrecha. Así que en ese caso hay que evaluar, porque puede ser que la paciente tenga la pelvis normal y pueda dar parto normal. Si ha pasado más de 2 años de la cesárea, puede dar parto normal. No es estrecho. O de repente el feto anterior ha sido de otro compromiso, con la que ha tenido 4 kilos. Es otro marido, ¿no? Otra pareja. Pero ahora se ha casado con otra persona que es más pequeña. Y entonces el feto ya es más pequeño, y pesa 3 kilos. Entonces puede dar parto normal. También hay que, en caso de que la paciente diga, doctor, yo estaba en el parto anterior, en expulsivo, más de 1 hora y media estaba ahí pujando, no salía. Al final ha salido mi bebé, ha salido todo asfixiado. Entonces hay que ver si una paciente estaba en expulsivo prolongado el anterior, por algo así, ¿no? También en caso de que el diámetro bituberoso, o sea, ponerse el puño en el ángulo subpúbico, tenga menos de 8, o sea, menos de 8 centímetros, ¿no? Y el ángulo subpúbico menor de 90 grados. Y se debe hacer cefalometría en toda primigesta que esté en trabajo de parto y que no haya encajado. Ustedes saben que la primigesta, cuando inicia el trabajo de parto, primero encaja y luego dilata. En cambio, la multípara primero dilata y luego encaja. La multípara puede estar en la cabeza alta y en el momento que se rompe la bolsa puede bajar recién la cabeza. Pero la primigesta encaja antes del parto. Generalmente unos días antes de que comience el parto, en lo que se llama el pródromo de parto, ya la cabeza encaja. Por eso dice, doctor, ya me bajó la barriguita.
Si uno encuentra que la paciente viene con contracciones y le encuentro la cabeza fuera de pelvis, como se dice, presentación libre fuera de pelvis, cabeza alta, no, esa paciente no está bien. Una primigesta debe de encajar antes del parto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento o conducta que se debe hacer en este caso? En aquellas pelvis que no son viables, o sea, pelvis estrechas, la cesárea debe ser la cesárea. Hay tres tipos de cesárea, ¿no? Una cesárea electiva, o sea, aquella que se hace ya con un diagnóstico previo a la semana 38, seca el término, o sea, a la paciente se le diagnostica, se le pide sus análisis, se le pide su riesgo quirúrgico, de repente necesita depósito de sangre, todo. O sea, es como cuando ustedes quieren viajar y compran su boleto y por su bolsa de viaje, ya tienen su asiento separado, todo, y se van al aeropuerto y tiene su asiento está reservado. Es una cesárea programada electiva, ¿no? La otra cesárea es de emergencia, tempestiva de emergencia, la paciente nunca la hemos visto en el hospital. Y a la hora que viene se le examina y la cabeza está fuera de pelvis, estrecha, eso se hace durante el trabajo de parto, ¿no? Ahora, la cesárea profiláctica es aquella paciente, por ejemplo, que anteriormente ya ha tenido ya problemas con sus bebés, los bebés asfixiados, ¿no? De repente ya se hace una cesárea, no se le somete a trabajo de parto. Ahora, si nosotros encontramos, por ejemplo, una pelvis viable, una pelvis que está adecuada, en ese caso, si el feto está bien proporcionado, está de tamaño normal y tiene buena dinámica uterina, entonces proseguir con el parto. Prosigue un parto vaginal, ya se descartó la compatibilidad, ¿no? Ahora, hay algunas veces que el paciente, bueno, doctor, tengo dudas. Es una pelvis límite, ¿no? Hay que intentar lo que se llama la prueba de trabajo de parto, ¿no? Bueno, entonces, eso vamos a ver más ahorita en la siguiente lámina, pero entonces el tratamiento electivo es la operación cesárea, ¿no? En este caso debe informarse al pediatra sobre los procedimientos seguidos, así como el estado y evolución del feto durante la atención. Hay que informar que si el feto está en buenas condiciones o de repente el paciente ha llegado en malas condiciones y está mucho tiempo ha estado el feto golpeando contra la pelvis y está en sufrimiento fetal agudo, ¿no? La prueba de trabajo de parto, ¿qué cosa es? A la paciente ya ingresa con trabajo de parto, ¿no? Para ver si avanza o no, se le puede poner en sala de partos y se le evalúa 2 horas a una parturiente con contracciones útiles, o sea, que tenga 3 a 4 contracciones normales, fuertes, ¿no? Y se tiene que valorar el grado de descenso de la presentación, si avanza el ahorramiento y la dilatación. Entonces, basta 2 horas para hablar de prueba de trabajo, parto fallido. Si en 2 horas la paciente no ha dilatado nada, no ha borrado, no ha bajado la cabeza, entonces yo digo que esta ya es la prueba de trabajo de parto, que la paciente no está fallida y no va a avanzar, ¿no? ¿En qué caso debe hacer indicación de prueba de trabajo de parto? Que la paciente tiene que tener buena actividad uterina, ¿no? Tiene que tener las membranas, bueno, puede tener las membranas rotas porque las membranas rotas aceleran el parto, ¿no? Una dilatación más de 5 centímetros, que el feto sea encefálico y el producto no sea muy grande, ¿no? Entonces, en este caso uno debe someter a una prueba de trabajo de parto para ver si avanza o no avanza. Si avanza, bueno, ya se deja que siga la fase activa y si no, ya proceder a la cesárea con tiempo, no esperar a la última hora cuando esté en expulsivo, cuando la paciente ya está 1 hora en expulsivo, está, puje señora, puje, y a veces están viendo, dice, ahí nomás están los pelos del bebito. Señores, están los pelos, sí, el bebé, pero que está haciendo un cefalohematoma, está un caput, pero no es el hueso, lo que está haciendo es un hematoma, un cefalohematoma. Entonces lo que están ocasionando es que el feto esté deformando su cabeza, ¿no? Entonces no debemos llegar a eso. Si nosotros vemos que hay problemas en cuanto al descenso del feto, es mejor hacer una cesárea que explicar una muerte fetal o una asfixia. Imagínense, ese bebé puede nacer y no respira. De repente pasa un minuto y de repente nace con un Apgar bajo, Apgar 1, 2, 3. Demora en respirar esos minutos que pasan. Ese bebé va a ser una carga para su familia, ¿no? Por eso viene digamos, la parálisis cerebral, ¿no? Depende del parto de toda la vida futura de ese bebé. Es mejor hacer una cesárea que explicar una parálisis cerebral o una muerte fetal.
Bueno, ese sería todo lo que le quería hablar. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha escuchado o no ha escuchado nada? Perdón. Sí, se ha escuchado, doctor. Bueno, entonces, si no hay preguntas, de repente han entendido todo o no han entendido nada de repente. Bueno, vamos a dejar, Doctor, ya usted una está, pregunta. dime, Buenas tardes. dime. ¿Qué está pasando? Ya. Usted indicó que la pluviometría interna tenemos que realizarla a las 38 sí o sí. ¿Por qué no podría ser a las 36? No No, sé. porque a la semana 38 el feto alcanza su máximo tamaño, pues, prácticamente para nacer ya. Si a las 36 semanas el feto puede pesar menos y depende, puede decir, sí, sale, ¿no? Pero tú sabes que el feto, cada día que pasa, al final, en el último mes del embarazo, aumenta 30 gramos. 30 gramos aumenta cada día. En una semana aumentarán 210 a 250 gramos. En 2 semanas aumentará medio kilo. O sea, si yo lo evalúo a la semana 36, estoy evaluando un feto con medio kilo de menos. Y puedo decir, sí pasa, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, llego a la semana 38, 39, y el feto ha crecido, más grande. Entonces, el término de la perimetría es la semana 38 para adelante. 38 para adelante, ¿eh? Entonces, es importante, toda primigesta, sobre todo, las primigestas deben ser sometidas a una evaluación pélvica. Si una paciente, por ejemplo, que me dice, doctor, yo he tenido 3 partos normales, mis bebitos han nacido con 3.800, 3.900, los 3, normal ha salido, ¿no? El último casi ni lo he sentido, ¿no? Entonces, para esa señora ya no hay problema, no tiene pelvis mala, pero puede tener otros problemas, de repente tiene cordón al cuello, o de repente el feto está en transversa, ¿no? Hay que ver siempre, evaluar, pero de la pelvis, aquella paciente que no ha tenido hijos, es importante hacer la compatibilidad. Y acuérdense ustedes que son mujeres cuando van a tener su bebé, que les hagan la evaluación pélvica la semana 38 para que le den. Por eso la paciente pregunta, doctor, ¿y cómo va a ser mi parto? ¿Va a ser parto normal o no? Y a veces están preguntando desde los 5 meses, no puedes saber. Desde los 5 meses, ¿cómo voy a saber si vas a dar parto normal? Yo no sé cuánto va a crecer tu babito. Puede ser que en el último momento se te rompa la bolsa amniótica y se te prolapse el cordón, ¿no? Entonces, en la semana 38 uno debe de ya darse cuenta y decirle al paciente, bueno, espere las contracciones, venga con tranquilidad a la emergencia y tiene buena pelvis, su bebé pesa 3 kilos, no se trata por montorio, el bebé está bien ya encajado, todo está perfecto, no hay problema, entonces se le evalúa a la paciente y que venga a la semana a controlarse y luego, si no, por emergencia cuando tiene contracciones, ¿no? Entonces, de esa manera va a venir confiada y a su parto. Pero si nunca se ha controlado y a la última hora la señora viene, y como una señora que, ustedes saben que la maternidad está en los barrios altos, ¿no? Y de ahí cerca está el Cerro Alpino. El Cerro Alpino se está viendo de la maternidad. Entonces, una señora había sido controlada en el Cerro Alpino. No, atendida, perdón, había sido con una curiosa. Y esa señora no se dio cuenta que era un feto grandazo, ¿no? Y claro, la señora comenzó a tener contracciones y claro, le examinaba con el mismo guante, le estaba examine y la paciente comenzó a tener contracciones fuertes. Se produjo, el feto estaba chocando prácticamente, se rompió la bolsa amniótica, ¿no? Y hizo un cefalohematoma. El feto comenzó a tener sufrimiento fetal agudo, líquido verde. La trajeron al hospital, el feto en sufrimiento fetal agudo, ¿no? Y llegó mal el feto, pues nació con un agua bajo. Y se le tuvo que hacer cesárea. Después la cesárea, como había sido contaminada con DRPM, con coriamnionitis, hizo una endometritis por cesárea. Después de la cesárea hizo una endometritis. Se le tuvo que sacar el útero, porque hizo una endometritis, ¿no? Una sepsis. Un germen muy agresivo. Se le sacó el útero, la segunda operación, histerectomía. La tercera operación se tuvo que hacer porque hubo un hematoma residual. O sea, se comenzó a sangrar una dehiscencia, porque hizo un CID, ¿no? Y en la cuarta tuve como 4 operaciones, ¿no? Y el feto al final se murió.
duró unas horas y se murió. Todo eso se hubiera podido evitar si hubieran hecho su ponderado fetal, hacer la regla de Johnson, con 1 centímetro. ¿Cuánto pesa, si no tiene ecografía, cuánto pesa ese bebé? La regla de Johnson, acuérdese, a los que les he enseñado cómo se hace la regla de Johnson. Se calcula el ponderado fetal. Señora, este bebé pesa más de 4 kilos 200, ¿no? Y usted es primigesta y la pelvis es para un feto pequeño. Entonces, se hubiera evitado, digamos, todo el problema que la mujer se quedó sin útero, con 4 operaciones, con un feto muerto, infectada, ¿no? Ha estado en el hospital como cerca de un mes, en la UCI. Y todo porque no se dieron cuenta que era un bebé grande. Por eso, cuando ustedes vayan a su serum, cuando hagan su control prenatal, por favor, hagan su ponderado fetal, manden a hacer una ecografía, cuánto pesa ese feto, ¿no? Vean la pelvis, cómo está su pelvis de la señora. Se palpan promontorio y la espina ciática, cómo están, el diámetro bisquiático, cómo están las paredes pélvicas, cómo está el ángulo subpúbico, ¿no? Es importante que el diámetro bisquiático. Ya, porque a última hora ustedes, de repente la señora están controlando y un buen día les va a tocar la puerta a las 4 de la mañana y ya está de trabajo de parto y recién se van a dar cuenta que la cabeza está alta y se estrecha y no baja. Y la señora ya está con 5 centímetros y hasta que la lleven ustedes, la manden al hospital, hasta que consigan movilidad, porque van a ir a hacer serum por los 10 puntos a lugares lejanos. Por los 10 puntos no se van a ir a hacer serum acá, digamos, en un centro de salud de acá de Lima, ¿no? Para la residencia. Van a tener que ir a un lugar muy lejano para que tengan un puntaje. Y de esa manera tienen que prevenir, pues, ¿no? Por favor, en el internado, ahora el internado ya se va a abrir prácticamente, va a haber presencialidad y en el internado aprovechen para hacer todo la medición de la pelimetría. Los que van a ser internados por la maternidad, bueno, haremos las prácticas ahí para tratar de nivelar todo esto. Bueno, jóvenes, eso es todo. Nos vemos ya en la próxima clase teórica. Ha sido un gusto. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. Hasta luego, hijo. Suerte, chao. Buenas tardes. Gracias. Chao.